Bienvenidos a Valor Futuro Televisión. En el marco del seminario La Reforma, de ICARE, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, desarrolló los principales puntos del proyecto de ley de la reforma tributaria. Entre ellos, destacó el posible impacto negativo que podría tener en el ahorro nacional. Pasamos a ver algún extracto de su intervención. Parte importante de la discusión que se ha dado hoy día en la discusión más académica ha sido que el impuesto, los cambios impositivos podrían tener un impacto en el ahorro nacional y eso llevaría a un mayor costo de fondos, lo cual llevaría a una caída en la inversión. Cuando hacemos el análisis de cuál es la productividad marginal de la última unidad invertida, vemos cuál es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad en una economía abierta viene dado por la situación internacional principalmente, para quienes tienen acceso a los mercados de capitales nacionales, extranjeros o al mercado bancario. Me dirán, ¿eso es verdad para la gran empresa? Es cierto, principalmente para la gran empresa, pero esta reforma podría pegarle a las pequeñas. Y ahí la respuesta que damos es que en la reforma tributaria estamos haciendo una serie de medidas que ayudan a la liquidez de las empresas. Primero, algo de simplicidad tributaria con el tema del 14 ter, no voy a ir mucho en detalle. Segunda, reducción de los pagos provisionales mensuales, donde para la mayoría de las empresas pequeñas vamos a hacer la opción de que puedan elegir respecto a un pago provisional mensual en base a las utilidades pasadas o, si así lo quieren, en base a cuál ha sido el pago del global complementario de sus dueños. Si los dueños no son gente de muchos recursos, vamos a tener que el pago del global complementario del dueño de una pyme va a ser muy bajo, por lo cual vamos a poder bajarle los ppm, porque al final del día, en el sistema que queremos implementar, lo que importa al final del día no es el impuesto tanto a la empresa, sino que es el impuesto final global complementario a las rentas del capital. La gente que está en las pymes, como voy a argumentar después, es gente que tiene globales complementarios mucho más bajos que el 20%, con lo cual claramente el tema de fondo para ello va a ser cuánto pagan en su global complementario en base a sus ingresos finales como personas naturales que son dueñas de una empresa. Ese nivel puede ser bastante más bajo que el actual 20% de impuesto a la primera categoría, con lo cual uno le puede dar más liquidez a esas empresas. Otros mecanismos para darle más liquidez y evitar este potencial problema que se ha mencionado es el tema del cambio del sujeto del IVA, que no voy a pasar más rápido, el tema de la depreciación instantánea de activos tanto nuevos como usados. Todos sabemos que la depreciación instantánea no es otra cosa que darle liquidez a las empresas a través del sistema de depreciación instantánea para las pequeñas empresas, tanto en bienes usados como nuevos, se le va a dar más liquidez. Y por último, se aumenta el incentivo, el crédito a la compra de activos fijos por parte del Estado de un 4% a un 6%, es decir, que el costo de una máquina nueva para un pyme, para un MIPE va a ser un 6% más barato porque un 6% lo va a poder deducir de impuestos de primera categoría. ¿Por qué creemos que es tan importante? ¿Por qué esta idea de que nuestra reforma en el mediano plazo es una reforma que va a ayudar al crecimiento del país en los próximos 20 años? Primero, y esto no es, aquí no voy a hablar de ciencia dura o que me enseñaron cuando estuve estudiando afuera, sino que simplemente también cosas que son bastante de sentido común. Primero, tener una educación de mejor calidad aumenta el salario que puede acceder la gente a futuro. Cuando uno tiene un salario más alto, el costo de oportunidad, el costo de quedarse en la casa se vuelve más alto, por lo tanto, aumenta los incentivos para ir a trabajar, aumenta la fuerza laboral en Chile, la tasa de empleo, que es bastante baja. Uno de los problemas es mejorar la tasa de participación en nuestro país. Mejores salarios, mejor educación, que aumente los salarios de la economía, ayudará en eso. Segundo, mayor capital humano obviamente hace que los trabajadores sean más productivos donde están laborando. Todos sabemos que para producir no es solamente el recurso humano en sí, la persona lo que importa, sino que es el nivel, las capacidades del trabajador que tenemos. Un trabajador calificado es mucho mejor que un trabajador sin calificación. Por lo tanto, eso también ayuda al crecimiento de mediano plazo. Segundo y tercero, y quizás lo más importante, el tema de que una fuerza laboral más educada
va a tener una capacidad, o vamos a tener como país la capacidad primero de absorber más rápidamente todas las que son las innovaciones de productividad a nivel mundial. Vamos a ser capaces de absorber más conocimientos externos y, por qué no decirlo, empezar también nosotros a desarrollar conocimiento dentro del país. Eso sin una fuerza laboral capacitada no sería posible. Ese es algo, esto simplemente sentido común, que no tiene ningún respaldo en la evidencia. Sí, tiene respaldo en la evidencia y quizás lo más simple y lo más conocido, los estudios de Robert Barro, que es un economista que me tocó la posibilidad de escuchar cuando estaba en mis estudios. Él plantea, siendo una persona muy conservadora, dice, sabe que aumentar la carga tributaria no reduce el crecimiento, pero si esa carga tributaria se dedica a invertir en capital humano, ese efecto desaparece. Invertir hoy día en educación es invertir en capital humano para el futuro. Es una inversión, no es un consumo, no es un bono, no es algo para el consumo de hoy día, sino que es una inversión para el mañana, el capital humano. Creo que el punto aquí de fondo, reforma tributaria de por medio, inversión en capital humano de por medio, mejoras de la distribución del ingreso de por medio, hay un tema de fondo que tenemos que hacernos cargo y es revolver como país a tener una agenda energética. Creo que el gran tema de hoy día para el crecimiento, más que esta reforma tributaria, es el tema de cómo solucionamos el déficit de política energética de los últimos 4 años. Acá no me voy a expandir mucho, va a haber un anuncio por parte del ministro de Energía respecto a cuál es la agenda de gobierno, tanto para el cortísimo plazo, para el corto plazo y mediano plazo, en la agenda energética, donde diría yo, y un poco igual conversando con gente del mundo empresarial, está el tema principal para el crecimiento del país. El FUT, diciendo con esto, es primero, pasar al sistema de vengado no es tan loco. ¿Qué hace el sistema de vengado? Rompe el tema, uno de los temas de gasto tributario más importante que tiene el país. ¿Qué es el gasto tributario? Es simplemente una exención a la base de tributación que hace que la gente pague menos impuestos o difiere impuestos a través del tiempo. Recordemos que una de las buenas prácticas que ya mencioné es tratar de tener la máxima base en los impuestos. Esto erosiona parte de la base tributaria, todo lo que yo reinvierto, no pagan todos los impuestos que corresponden a los ingresos. ¿Por qué se hizo en su momento? Creo que está un poco de más. Claramente el año 84, cuando esto se implementa, de facto teníamos una situación de mercado de capitales inexistente casi, Chile cesación de pago, no había financiamiento externo, el crédito bancario colapsado por la intervención post de la crisis 82-83, por lo tanto la forma de financiar inversión era a través de las utilidades reinvertidas dentro de la empresa. Situación que hoy día es completamente distinta, tenemos sector bancario mucho más desarrollado, acceso a mercados de capitales externos, internos, etcétera. ¿Por qué no nos parece bien mantener esta idea? Por 2 cosas que voy a ir. Primero, rompe la equidad horizontal. Las rentas del capital pagan menos que las rentas del trabajo. Creo que es algo que no debe favorecerse. Y segundo, favorece la concentración. Quien ha sido exitoso en el pasado tiende a tener financiamiento más barato y seguir creciendo. Cuando uno ve quién usa el FUT, el stock del FUT que estamos tratando de eliminar, se da cuenta que el 50% de ese stock del FUT está en grandes empresas, un 40% alrededor está en sociedades de inversión e inmobiliarias, solamente un 5% está en la mediana y un 6% está en las pequeñas, MIPES. Este es todo el FUT que se ha acumulado a través del tiempo. A diferencia, este incentivo a darle liquidez a un grupo de empresas, los que más la necesitan, la MIPE, tiene asociado un impacto muy negativo. Es una política muy mal focalizada. De 100 pesos, solamente 6 están llegando donde potencialmente quisiéramos llegar. 94 se están quedando en otros lados. ¿Qué mala política pública es esa? Una mala focalización de ese nivel creo que nadie puede defender. Reforma y retención, creo que se ha ido discutiendo, se ha ido solucionando. Este tema de la retención para las sociedades anónimas de un 10% y para todas las sociedades que tengan una persona extranjera o persona jurídica. Esta medida se hace es como un PPM para el pago de los impuestos de los pequeños accionistas. Es una idea que surge, de hecho, de las conversaciones que hubo previo al proyecto de ley en la campaña, donde mucha gente nos planteaba el tema de que el devengado podía ser que en algún momento alguien pagase impuestos por
un dinero que no recibió. En este caso, eso se evita completamente. ¿Tiene impacto sobre las pensiones? En un momento hubo una mala interpretación, entiendo, de buena fe por parte de los fondos de pensiones, donde se pensó que este 10% iba a tener una pérdida para las AFP. Este 10% se reembolsa 100% en los fondos de pensiones de los trabajadores, por lo tanto no tiene impacto en la rentabilidad. DL 600 y reforma, otro punto que ha sido controversial. Aquí nadie está contra la inversión extranjera, pero sí creemos que estamos en un país tenemos pantalones largos para que las condiciones de inversión para los locales y los extranjeros sean lo mismo, que la invariabilidad no exista ni para extranjeros ni para locales, igualar la cancha en ese respecto. ¿Queremos seguir incentivando la inversión extranjera? Sí. La idea es traspasar el DL 600, el Comité de Inversión Extranjera, a un comité de fomento de inversión extranjera para el país. Eso se va a anunciar también. Tema de impuestos verdes y costo de la energía ya salió en el debate. El impacto es ínfimo, muy lejano a ese 20% que anunció una empresa en su momento. Por lo tanto, tampoco tenemos impacto en competitividad por ese lado. Claramente el costo de la energía le pega al crecimiento, no por estas medidas, sino por la falta de medidas en los últimos 4 años. Creo que es importante esta reforma porque es un paso importante para el crecimiento del país. No solamente porque mejora el capital humano, no solamente porque mejora la distribución del ingreso para que más gente pueda poner ideas sobre la mesa y nos ayuda a crecer como país, pero también porque creo que es un paso importante para lograr lo que se llamó en la prensa hace pocos días un nuevo pacto. Un pacto donde como país, todos los que estemos en este país, ricos y pobres, veamos que el crecimiento del país nos ayuda a todos. Sin eso no vamos a poder tener reglas del juego claras y perdurables en el tiempo. ¿Qué cosa más importante que tener reglas que perduren en el tiempo? La reforma de Elwin del 1990, que fue de magnitudes cercanas a las actuales, no le pegó al crecimiento, en buena parte porque creo que hubo un cambio de percepción en términos de decir, esta es una reforma necesaria para decirle al país, estamos buscando un nuevo norte como país, derrotar la extrema pobreza en su momento. Hoy día el nuevo norte que nos está poniendo la ciudadanía es tener una sociedad más solidaria, más igualitaria. Eso es lo que estamos tratando de hacer con esta reforma, eso es lo que los invito a todos a participar. Obviamente en el gobierno no tenemos la verdad absoluta, no tenemos las condiciones de saberlo todo. Creo que es importante que tengamos un debate serio, con datos serios y responsables sobre la mesa y ver cuál es la mejor forma de lograr estos objetivos. La presidenta lo planteó en su programa de gobierno, tuvo un apoyo importante de la ciudadanía. Es importante también tomar eso en cuenta. Por eso los invito a todos a participar y a participar de esta nueva propuesta para el país, un país más solidario, más justo, que siga creciendo. No queremos vaciar ese vaso medio lleno que tenemos. Queremos que todo como país llenemos ese medio vaso que nos falta por llenar. Gracias.